Bueno, primero, muchas gracias a la plataforma por los servicios públicos de Comarca de Avilés por la invitación, también al Palacio de Valdecarzana por dejarnos hacer estas jornadas y por dejarme aquí dar la charla, que la verdad que es un espacio icónico de Avilés aquí, ¿no? de la memoria y de la reflexión, y bueno, la verdad que ver la sala llena está muy bien. Y bueno, pues toda la gente por asistir, familia, amigos y demás, ¿no? Bueno, pues como bien ha dicho Alejandro, vengo a hablar de mi libro, como diría Umbral, de La secreta de Franco, ¿no? Que es mi tesis doctoral en Águila Gris, la policía política durante la dictadura franquista en Madrid y Asturias. Y bueno, un poco lo que vengo aquí a hablar es un poco de las principales novedades del trabajo, ¿no? Un poco para que luego lo compréis ahí en la mesa. Un poco el por qué he hecho este estudio y también luego pues un poco los objetivos que he tenido y lo que creo que he conseguido como un poco, tanto con la tesis como con el libro, ¿no? Y un poco explicaros un poco, pues eso, un poco las principales aportaciones que da este trabajo, y luego bueno, pues se puede abrir un pequeño turno de preguntas, de debate, que también está muy bien. A mí me gusta un poco la chapa y luego que eso, que haya un debate, preguntas, porque eso luego pues abre el gusanillo a comprar el libro o a leerlo, ¿no? Un poco, bueno, primero, ¿por qué estudiar la brigada político-social, ¿no? La policía política del franquismo? Que, bueno, pues a alguna gente más mayor le sonará mucho más, pero bueno, a la gente joven pues no le suena tanto, ¿no? No entienden por qué se puede estudiar esto, no lo comprenden, pero la verdad que es un tema de bastante actualidad, no es una cosa únicamente del pasado, ¿no? Sino que es algo de bastante actualidad. Con la foto, yo creo que el personaje que aparece en la foto todos le conocéis, ¿no? Es el famoso policía Villarejo, ¿no? Que bueno, pues ha estado en la mayoría de operaciones policiales turbias, ¿no? En los últimos años, ¿no? Pues la operación Kitchen, Pegasus, bueno, todas las operaciones que han aparecido estos años, ¿no? De corrupción policial, del Rey Emérito, el Partido Popular, bueno, ya lo habéis visto en las noticias en los últimos meses. Pues bueno, este sujeto, que ahora es verdad que está en la seguridad privada, pero este personaje, en la foto que aparece a su lado, es de un expediente personal de un policía que fue Roberto Conesa, que luego hablaré un poco más de él, que fue jefe de la policía en Madrid, y este hombre, el señor Villarejo, aparece en estos papeles en el 75, deteniendo a los militantes que iban a ser después fusilados en los últimos fusilamientos del franquismo el 27 de septiembre de 1975. Sabemos como 40 años después, muchos de los miembros, ¿no? o integrantes de esta policía política están todavía incluso en activo, ¿no? La mayoría pues están jubilados, pero muchos de estos, como Villarejo, Antonio González Pacheco, que murió hace un par de años, ¿no? También pues estaban activos en la seguridad privada. Vemos cómo pues todavía siguen teniendo puestos de poder, ¿no? y siguen participando eso en lo que es pues las tramas más oscuras dentro de la propia policía, y también todo lo que estamos viendo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Con el ascenso de la extrema derecha en la propia policía, ¿no? Con los sindicatos policiales, el famoso Poli vinculado a Vox, no es casualidad. Bueno, yo creo que no es casualidad, ¿no? Es fruto, ¿no? de esa impunidad de estos policías, ¿no? Que luego hablaré de ellos en la transición, de estos policías franquistas que siguieron manteniendo su poder y sus privilegios en la democracia, ¿no? Y bueno, pues la verdad que en los últimos años pues ha habido un reclamo social bastante importante, ¿no? La famosa querella contra los crímenes del franquismo, ¿no? En que se ha intentado juzgar a varios policías torturadores del franquismo, ¿no? El famoso Antonio González Pacheco, pero muchos más. Pascual Honrado de la Fuente, que fue un policía aquí en Asturias, que creo que, si no me equivoco, vive en Avilés, de hecho. Pues eso, ha habido un reclamo social, ¿no? por juzgar a estos policías, y bueno, en los últimos años pues ha habido series, documentales, por ejemplo un documental que ganó un Goya, ¿no? En el 2019, El silencio de otros, ¿no? Que habla de esta lucha de la querella argentina. Ha habido un reclamo, ¿no? social, político también, ¿no? Incluso, bueno, por desgracia, el retiro de las medallas a Vilariño fue después de que muriera, pero bueno, por lo menos hizo ese impulso, ¿no? Y ahora, bueno, hemos visto ahora con el tema de Keipo de Llano, la Macarena y demás, ¿no? Ha habido un impulso de memoria democrática, ¿no? Y de que se hable sobre estas agentes, ¿no? De la brigada político-social, y que se investiguen sus crímenes y demás, ¿no? Pero bueno, pues yo entendía que este reclamo social, pues yo el trabajo de historiador lo entiendo, ¿no? Como un trabajo también al servicio de la sociedad, ¿no? Que nosotros pues estudiamos, investigamos, no solo para acumular datos, para acumular conocimientos, sino para que ese conocimiento y eso que investigamos llegue a la sociedad y tenga una implicación social, ¿no? Porque bueno, yo entiendo que el pasado influye mucho en el presente, y también entender lo que ha pasado en el pasado nos sirve para comprender lo que pasa en el presente y mejorar el futuro, ¿no? Y bueno, pues yo entendía que esto del tema de la brigada político-social era un tema que interesaba a una parte de la sociedad, que había gente, ¿no? que pedía respuestas de lo que le había pasado durante la dictadura franquista,
esta gente, ¿no? de la querida Argentina, de la Comuna, que es una asociación de expreso del franquismo, que los conocí, bueno, aquí también en Asturias, pero los conocí sobre todo en Madrid. Y bueno, pues me entré a estudiar esto porque después de 40 años, ¿no?, de democracia, mi tesis es la primera que trata a este cuerpo policial, la Brigada Político-Social, ¿no?, que fue un cuerpo, ahora hablaré de ello, pero un cuerpo fundamental de represión del franquismo, ¿no? Y bueno, pues mi tesis fue la primera sobre ello. Y bueno, digamos que este libro, es verdad que ha habido libros en Cataluña, aquí en Asturias, hay un libro también sobre la Brigada Político-Social, en Valencia, en Euskadi, hay libros sobre este tema, pero digamos que mi libro es el primero que intenta hacer una historia de la propia institución, ¿no?, desde sus inicios, en los años de la posguerra hasta el final y luego en la transición y después, ¿no? Luego un poco, bueno, eso, un poco los principales aportes de mi libro. Primero entender lo que es la Brigada Político-Social, ¿no? Yo lo que quería con mi tesis era entender la importancia de este cuerpo en el aparato represivo del franquismo, ¿no? La represión fue algo fundamental para la dictadura para mantenerse durante 40 años, ¿no? Y obviamente hubo muchos aparatos de represión, estuvo el ejército, estuvo la falange, estuvo pues, la justicia militar, luego el Tribunal de Orden Público, la Policía Armada, la Guardia Civil, pero la Brigada Político-Social, digamos que sobre todo en las ciudades, en el mundo de las ciudades, en el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, jugó un papel fundamental para reprimir pues, todos estos movimientos de lucha, ¿no?, que tuvieron una importancia fundamental, sobre todo a partir de los años 50, 60, y digamos que la Brigada Político-Social, como decía Vázquez Montalbán, un escritor que a mí me gusta mucho y bueno, muy famoso de novela negra, era la guardia pretoriana del franquismo, ¿no? Era pues, el baluarte del aparato represivo de la dictadura. De hecho, cuando yo empecé a investigar estos temas, empecé a entrevistar a gente, ¿no?, que pues, había sido torturada y tal, pues te contaban que la policía, esta policía política, los Vile Niño y demás, pues era el primer enfrentamiento con la represión, ¿no?, del aparato del Estado, ¿no? Obviamente luego pues, estaban los jueces, los militares, etc. Pero claro, la Brigada Político-Social eran los que se encargaban de las detenciones, ¿no?, de los militantes antifranquistas, tanto eso de universidades como de los centros de trabajo y demás, y los que se dedicaban a analizar lo que estaba pasando dentro del movimiento estudiantil, dentro del movimiento obrero, dentro de la propia sociedad española. Ahora voy a entrar un poco más en ello, pero digamos que la Brigada Político-Social pues era la avanzadilla, ¿no?, de ese aparato represivo del franquismo y pues jugó un papel fundamental en mantener la represión durante 30 años del régimen y después, como luego entraré, ¿no? Luego otro aporte bastante importante, creo, es la demostración con documentación oficial de sus tácticas de infiltración, ¿no? Cuando hacía estas entrevistas, bueno, y cuando ves un documental sobre estos temas y tal, muchos militantes te cuentan que pues, ellos sabían que había policías dentro de las universidades, dentro de los centros de trabajo, que sabían quién era la policía, pero claro, no se sabía, o sea, obviamente se sabía que estaban, pero no se sabía con documentación oficial de la propia Dirección General de Seguridad, que era básicamente quien coordinaba la actividad policial, y eso, con papeles oficiales de la propia Brigada Político-Social, que esta gente infiltraba a policías dentro de las asambleas universitarias, dentro de las comisiones obreras. Por ejemplo, bueno, el extracto que aparece aquí, que bueno, es complicado igual de leer para vosotros y tal, es del expediente de este famoso Roberto Conesa, que fue jefe de la policía en Madrid, donde el jefe de la policía en Madrid hace unos elogios de la tarea policial de este Roberto Conesa, y entre ellos habla de que se infiltraba dentro de las Juventudes Socialistas Unificadas, dentro del Partido Comunista, dentro del Partido Socialista. De hecho, bueno, este hombre, el Roberto Conesa, participó en la detención de las famosas 13 Rosas, en la infiltración de las Juventudes Socialistas Unificadas, bastante sombras, ¿no? Y bueno, pues ahora eso, ya que estamos aquí en mi tierra, ¿no?, y en mi ciudad, pues bueno, ahora un poquito de Asturias, que es uno de los principales focos tanto de mi tesis como del libro, porque obviamente, aparte de ser de aquí, también pues Asturias fue un foco de lucha y de movilización. De hecho, en Asturias fue uno de los principales focos de resistencia, de movilización antifranquista, ¿no? De hecho, los dirigentes de la oposición antifranquista ponían a Asturias como ejemplo, ¿no?, a seguir de movilización y demás, ¿no? De hecho, Asturias no hubo ningún momento en que la movilización no parara. Hubo momentos de menos movilización, de más, pero desde el final de la posguerra, desde el año 37, que fue la guerra civil aquí en Asturias, de hecho, ya se crean focos de guerrillas, de guerrilleros en Asturias en el año 37, hasta el final de la dictadura no se para de movilizar la clase trabajadora, la juventud en Asturias, ¿no? Primero eso, con el movimiento guerrillero. De hecho, aunque la guerra civil acabó oficialmente el 1 de abril del 39, hasta el año 48 no se acaba el estado de guerra, o sea que España estaba completamente militarizada. De hecho,
Hay un libro de Alejandro Pérez Olivares, que es muy interesante, que se llama Madrid cautivo, donde habla que incluso el servicio de basuras, los servicios postales, estaban los militares dentro de estos servicios, ¿no? En los años de la posguerra, o sea, los militares controlaban mucho los servicios del aparato del Estado, ¿no? Y eso, hasta el año 48 se mantiene el estado de guerra y los militares podían actuar con total impunidad, y la policía y la brigada político-social participa, ¿no?, en esta represión al movimiento guerrillero. De hecho, bueno, yo leí una autobiografía de José Sainz, que fue el jefe de la brigada político-social en Bilbao, que lo mandan a Asturias en los años 40 para reprimir al movimiento guerrillero. O sea, mandan a policías de Madrid, de otras zonas del Estado, a reprimir al movimiento guerrillero en Asturias. Y luego, bueno, pues las huelgas, ¿no?, las famosas huelgas de la huelga del 62, la huelga del silencio, pero hay unas huelgas anteriores que no son tan conocidas, pero que son las huelgas que son el preludio de las del 62, que son las huelgas del 57 y 58, que yo hablo en el libro, que son las donde se crean las comisiones obreras, en la Camocha, donde se infiltran los obreros dentro del sindicato vertical, que era el sindicato del régimen, y una táctica, ¿no?, del movimiento antifranquista, ¿no?, el entrar dentro de esos organismos para romperlos dentro de ellos. También el movimiento universitario. De hecho, en el año 78 hay una denuncia de varios militantes antifranquistas de la Universidad de Oviedo que denuncian a varios policías de la brigada político-social, y es una de las pocas denuncias que no se queda en un cajón y que llega incluso al gobernador civil y llega incluso a los ministros, llega al ministro de Gobernación. Y bueno, yo hablo de ello en el libro, es una denuncia que hacen varios universitarios, porque bueno, hubo movilizaciones contra la guerra de Vietnam en el año 68 y varios militantes denuncian torturas y demás. Y claro, dentro de esas firmas por las denuncias y demás, hubo varios rectores y profesores que firmaron en favor de estos estudiantes, y claro, pues era un escándalo ya a nivel nacional, ¿no? De hecho, en el año 63, bueno, voy a hablar un poco de la represión. Bueno, esta foto es una foto del año 58 del Consejo de Guerra que les hacen a los militantes antifranquistas que habían participado en las huelgas del 58. Y esta es una foto que es bastante interesante, que bueno, no se lo podéis ver, pero es una foto en que aparece un ojo morado de este hombre, Faustino Montes, que era un militante antifranquista, y que básicamente es un ojo morado por fruto de las torturas y demás, una foto policial, de su ficha policial, ¿no? Y bueno, pues esta represión pues fue totalmente salvaje, ¿no? De hecho, en el año 63, de lo que iba a hablar, rapan el pelo a dos militantes antifranquistas, que son bastante conocidas aquí en Asturias, que son Anita Sirgo y Tina Pérez, que bueno, yo tuve la fortuna de entrevistar a Anita Sirgo en su casa, y bueno, pues me contaba cómo pues le habían rapado el pelo en el año 63, porque bueno, para quien no lo sepa, la táctica de rapada de pelo pues era una táctica de represión contra la mujer, sobre todo en los años de la posguerra, ¿no? Pues de cómo indicar, ¿no?, que no eran mujeres, que no eran el cano femenino franquista, ¿no? Pero en el año 63, en una época en que el franquismo se vendía como un régimen de paz, entre comillas, que hubiera estas tácticas de represión demuestra el salvajismo, ¿no?, contra el movimiento antifranquista en Asturias, ¿no? Y es bastante interesante, pues eso, lo que les pasó a Anita Sirgo y a Tina Pérez, que yo hablo bastante en el libro, pues son casos bastante conocidos de represión y demás, ¿no? Y claro, estas fotos, las fotos de Anita Sirgo, que las podéis ver en internet, claro, porque bueno, contaba Anita que después de que raparan el pelo, los guardias civiles le obligaban a ponerse un pañuelo para que la gente del pueblo no les viera de que había sido represaliada y torturada. Anita Sirgo, como mujer valiente que era, lo que hizo fue ir a una tienda de fotografías y se hizo una foto, y esa foto llegó a París. De hecho, Fraga escribió una carta hablando de la represión, de que realmente no estaban... Fraga, que era el Ministro de Información y Turismo, que luego fue el fundador del actual Partido Popular, el Ministro de Información y Turismo de aquella, pues escribió una carta, porque claro, estas fotos estaban llegando a nivel internacional, y escribió una carta hablando de que esa represión era mentira, de que no estaban reprimiendo, y lo único que reconoció fue las torturas a Anita Sirgo y a Tina Pérez, ¿no? Porque claro, era un escándalo, ¿no?, total a nivel internacional. Entonces, claro, estas denuncias que ponen en el 78, pues claro, sí, pueden llegar a nivel internacional, ¿no? De hecho, bueno, luego hay una foto bastante chula que vais a ver, de cómo pues, las huelgas, las mujeres que estaban viendo en Asturias, no solo estaban a nivel local, sino incluso estaban llegando a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro, no, el régimen no puede permitirse que esto llegara lejos, ¿no? Entonces, claro, Asturias fue un laboratorio tanto para la oposición antifranquista como para el propio aparato del Estado y para la propia brigada político-social. De hecho, aquí hubo bastantes agentes muy conocidos. El de la foto que aparece ahí, brazos cruzados, es Claudio Ramos Tejedor, que fue jefe de la brigada político-social en Asturias, que yo creo que algunos le conocéis. Este hombre murió en el año 97 y
ahora han pasado 25 años de su muerte y yo he pedido, porque bueno, los expedientes policiales de esta gente están en el Ministerio del Interior, y yo he pedido ahora su expediente personal, a ver qué me encuentro y qué me encuentro de qué medallas y preventas recibidas, pero para que veáis que hasta ahora no se ha podido pedir expediente de esta persona, que murió en el año 97 y demás, ¿no? Y este hombre, pues bueno, fue jefe de la Brigada Político-Social en Asturias, luego fue jefe de la Brigada Político-Social en Bilbao y en Guipúzcoa, cuando el tema de ETA y demás. Y claro, a muchos policías asturianos mandaron incluso al País Vasco a reprimir todos estos movimientos de movimiento social nacionalista, el tema de ETA y demás, porque claro, aquí estaban bastante bregados en lo que era la represión al movimiento antifranquista, ¿no? Pero no solo Claudio Ramos, el que hablaba antes, Pascual Honrado de la Fuente, que recibió bastantes medallas y que bueno, luego fue denunciado ahora por Gerardo Iglesias, el centro de policía de Solís en aquella Argentina contra el crimen del franquismo. Bueno, para que no sepáis, Gerardo Iglesias y tal son militantes antifranquistas, ¿no? Que han denunciado las torturas ante la justicia argentina. Y Pascual Honrado de la Fuente pues, fue la mano derecha de este hombre, de Claudio Ramos, y bueno, le conocemos como Pascualón, y bueno, pues sus técnicas de tortura son bastante conocidas. Y ahora me he dado cuenta que no he traído una foto de la comisaría, que tengo una foto que encontré en un archivo de la comisaría de Oviedo, de la comisaría de la Brigada Político-Social, que actualmente es la comisaría de Oviedo, de la comisaría de la Policía Nacional de Oviedo. O sea que, de hecho, muchas comisarías de la Brigada Político-Social, de la Policía Secreta, no han cambiado o sea, han pasado de la Policía Franquista a la Policía Nacional, ¿no? Y bueno, no hay ninguna placa ni nada que lo diga, ¿no? Y de hecho, en Madrid, por ejemplo, el famoso donde se dan las campanadas de la Puerta del Sol, era el edificio donde estaba la Brigada Político-Social y donde están los calabozos donde torturaban a militantes antifranquistas, y no hay una placa que recuerde que aquello sucedió allí. Hay una placa del 2 de mayo de 1980. Claudio Ramos, después en la transición, fue nombrado jefe de la Policía en Canarias, y luego su retiro dorado fue como jefe de seguridad del Metro en Madrid. Y este hombre pues luego tuvo medallas, prebendas y vivió de puta madre. De hecho, Antonio González Pacheco, el videoño que hablaba antes, vivía en el barrio Salamanca. Y un policía, por mucho dinero que gane, pues hombre, el barrio Salamanca, los barrios más ricos de Madrid, pues no puede vivir. Entonces estos hombres se hicieron bastante ricos en la seguridad privada y demás. Pero bueno, para finalizar un poco, y no me extiendo más, que creo que me extiendo un poco, los dos objetivos un poco con mi libro es, ¿no?, señalar a los verdugos, ¿no?, señalar a los represores, porque bueno, en los últimos años, pues como dije antes, se han hecho bastantes trabajos muy importantes, bueno, a nivel local. Aquí tenemos bastantes historiadores que han hecho trabajos muy importantes, como Pablo, aquí le tengo a mi lado, que han hecho trabajos muy buenos, ¿no?, sobre las víctimas, sobre la represión, eso a nivel local, estatal, nacional, local, bueno, muchos trabajos, ¿no?, sobre la represión franquista, y conocemos mucho sobre la represión, eso a nivel local, en Asturias, a nivel de España y demás, ¿no? Pero claro, de los verdugos no se hablaba mucho, ¿no? No se ha hablado mucho de la gente, de los miembros de la Brigada Político-Social, de los jueces, de los militares que participaron en la represión franquista y que participaron, que luego en la transición, pues eso, tuvieron privilegios, prebendas y estuvieron en la policía democrática, ¿no? Esta foto es de un periódico clandestino y es de Juan Antonio Creis, que fue jefe de la Brigada Político-Social en Barcelona y luego fue jefe de la Brigada Político-Social en Guipúzcoa. Y bueno, pues este hombre fue uno de los pocos que fue purgado de la policía franquista, porque era tan corrupto, de hecho se había llevado dinero de la propia policía, era tan corrupto incluso para el propio régimen franquista, y este hombre tenía bastante relación con Martín Villa, con el famoso Martín Villa, ¿no? Y de hecho le escribió cartas pidiéndole que le volvieran a meter en la policía y por favor que de aquella Martín Villa era gobernador civil en Barcelona. Y bueno, recomendé una serie que se llama El Día de Mañana, de Movistar Plus, donde este personaje aparece retratado en la serie, y está bastante bien esa serie del Día de Mañana, ¿no? Bueno, pues eso, señalar un poco, poner con nombres, ¿no?, y apellidos los verdugos, ¿no?, estos represores de la Brigada Político-Social, y ponerlos dentro de la estructura del aparato franquista, ¿no?, porque obviamente pues estos represores no actuaban a su libre albedrío, no eran cuatro sádicos que actuaban por su cuenta, ¿no? Porque muchas veces también pues han puesto el foco sobre ciertos personajes, ¿no?, como Antonio González Pacheco, el niño, y claro, eso puede hacer perder la perspectiva de lo que fue la Brigada Político-Social, que fue un aparato de represión de principio a fin, ¿no? De hecho, Antonio González Pacheco, que parece que fue un policía súper importante, realmente su actividad policial fue del año 69 hasta el año 82. Y realmente no llegó a tener ningún cargo relevante dentro de la Brigada Político-Social. Sí que ascendió 500 puestos dentro de la propia policía, porque claro, era uno de los cachorros más importantes de la Brigada Político-Social.
Y claro, este hombre se hizo conocido porque era tan chulo y claro, tenían tanta impunidad esta gente que este hombre le decía su nombre a los militantes que detenía, ¿no? Le decía, yo soy Antonio González Pacheco y no me vas a poder hacer nada. De hecho, el sobrenombre del niño era porque enseñaba la pistola a los militantes y les apuntaba a la cabeza, ¿no? Era tan chulo que, pues eso. Y claro, este hombre luego le reconocieron años después Bueno, este hombre luego estuvo en los juicios de la matanza de Atocha en el 77, estuvo implicado, que no llegó a ser juzgado, pero estuvo implicado. Y luego, bueno, pues este hombre disfrutó hasta hace pocos años de privilegios y por suerte, bueno, no ha habido una justicia penal, pero bueno, por lo menos ha habido una justicia histórica y este hombre, sus últimos años de vida no ha podido dormir tranquilo porque, bueno, por lo menos los medios de comunicación, la gente que está participando en la guerra argentina la ha perseguido, ¿no? Y este hombre, por lo menos no ha muerto siendo considerado un gran demócrata como murió Fra, sino que ha muerto pues siendo reconocido como lo que es, ¿no? Como un torturador y como un represor. Y por ejemplo también así va a pasar con Martín Villa, ¿no? Que Martín Villa, pues claro, hace pocos años pues era el gran ministro, ¿no? de la transición y demás, pero claro, ahora sabemos todas las fechorías que ha cometido, ¿no? Que estuvo en la matanza de Victoria, de los obreros en el 76, que fue gobernador civil en Barcelona en el franquismo, en una época en que en Barcelona pues había represión policial, y que bueno, pues aupó a los policías franquistas a la policía democrática, ¿no? Y por lo menos Martín Villa, no sé si le llevaremos ante un juez, ojalá que sí, pero por lo menos que haya una justicia histórica, ¿no? Una justicia de nombrar a este tío y hablar de sus hombres y hablar de lo que fue, ¿no? De un represor franquista, ¿no? Y bueno, por lo menos eso, ¿no? Que gracias a la lucha de las asociaciones de memoria, de los investigadores, de los periodistas, de los historiadores, pues esta gente, pues bueno, eso, van a morir pues siendo conocidos como lo que fueron, como verdugos y como represores. Y luego, otro de los objetivos de mi libro es eso, hacer un homenaje a la lucha de la movilización, ¿no? Como dije antes, cuando se habla de la memoria histórica a veces, con el tema de las fosas y demás, pues como que se tiene un relato a veces demasiado personalista, como un relato de personas, de nietos, de abuelos, de familiares, pero claro, a la gente no la fusilaron por ser familiar de alguien, sino que los fusilaron o los represaliaron por ser militantes de unas organizaciones políticas, por luchar contra la dictadura, por movilizarse contra el franquismo, por luchar contra el fascismo, por oponerse al golpe de Estado del 18 de julio del 36, y por eso fueron represaliados, ¿no? Y que obviamente yo creo que es importante reivindicar eso, ¿no? Reivindicar una memoria política, la memoria pública, la memoria de la lucha, de la movilización, y que esta gente se la jugó, ¿no? Y que muchos de los derechos que disfrutamos, algunos derechos que hemos disfrutado hasta ahora, se arrancaron, no... Hay una frase de un historiador de Prisas que yo estoy bastante de acuerdo con ella, que dice: Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. O sea, fue la gente, ¿no? Que se movilizó contra la dictadura, que se movilizó contra la represión, la que consiguió que hubiera democracia en este país, que hubiera derechos sociales y derechos democráticos, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que seguir luchando por muchas cosas, ¿no? Y movilizarnos por muchas cosas. Y está claro que la lucha antifranquista nos sirve, ¿no? Para aprender de sus aciertos, ¿no? Y aprender de su lucha y de su movilización, ¿no? De hecho, bueno, esta foto, no he hablado de ello en lo de Asturias y bueno, voy a cerrar con ello. En Asturias, un episodio muy desconocido incluso para los asturianos, que fue el asalto a la comisaría de Mieres, el 12 de marzo del 65. Más de 1000 mineros y mujeres, según la propia policía, con datos policiales, se enfrentaron a la propia policía, a la propia brigada político-social, para librar a unos detenidos que estaban en la comisaría de Mieres. Y esta foto la encontré en el juicio que les hacen a varios militantes antifranquistas por parte del Tribunal de Orden Público. Y esta foto, bueno, no podéis ver bien, pero es la placa de la comisaría de policía arrancada. Bueno, hay varias fotos bastante curiosas de puertas arrancadas, porque los militantes antifranquistas, tanto mujeres como mineros, consiguieron entrar en la propia comisaría, ¿no? O sea, aquí tú ves cómo la gente perdió el miedo a movilizarse contra la dictadura, a luchar contra la dictadura, y hubo parte de la sociedad que perdió el miedo a enfrentarse a la represión y a luchar por lo suyo, por la libertad, por conquistas sociales y democráticas, ¿no? Y, joder, en el año 75, 10 años antes de que muriera Franco, en un momento en que por hacer una huelga, por repartir propaganda, te podían meter 10, 20 años de cárcel tranquilamente, ¿no? Y bueno, mucha gente se la jugó y bueno, pues este es mi homenaje, ¿no? a ellos y bueno, aportar un granito de arena a este homenaje a la necesidad de reivindicar esta memoria, ¿no? De la lucha antifranquista, porque bueno, hay que reivindicar la memoria de las víctimas y también hay que reivindicarles como resistentes, como luchadores, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención y ahora estoy dispuesto a palabras, preguntas, cuestiones y demás.